¿Me podría ayudar, por favor? Espérate que empezamos la clase. Ya. Ya. Entonces, ya estamos. Muy bien. A ver, ¿quién tiene la duda? Sí, profesor. Llevaba también con usted el curso de teoría microeconómica y Ah, creo tu que duda. Sí, tu duda es si el curso sigue o no sigue. sí, porque lo revisé aquí en el CGA y no me aparece tampoco ni el enlace. Ya, lo que pasa es que ese curso tiene solamente 6 inscritos y por Ujú. reglamento, si un curso no tiene los 15 alumnos, no se dicta. ¿Ya? Ya. Ahora, si tú tienes que reclamar algo, reclama a la escuela. ¿Ya? ¿Ok? Pero conmigo ya ese curso no va y me han dado otro curso. ¿Ok? Ya, está bien, profesor. Gracias. Listo. Eh, muy bien, chicos. Entonces, vamos una semana más, una semana media mocha, porque hoy día creo que es feriado recuperable para el sector público, y mañana es feriado, sí, Santa Rosita de Lima, ¿no? Entonces muchos de repente han hecho planes de viajar, celebrar algunas cosas, y por eso que ya, algunos alumnos me han preguntado si hoy día iba a hacer clase. Como yo hablé con el delegado, le dije, mire, todos estos acuerdos tienen que ser por mayoría, pero de parte de ustedes. Porque si yo no hago la clase porque ustedes lo piden, hay que comunicar al departamento académico, el departamento con fecha de recuperación. Y eso tiene que cumplirse, ¿ya? Muy bien. Bueno, salvados esas circunstancias. Vamos a ver continuar con la temática que nos quedó pendiente. Estamos viendo acá. Ahí. Este, se nota se visualiza la diapositiva. Sí, Sí, está profesor. bien, Sí, profesor. ya. Exactamente. Entonces, nosotros algunos conceptos de producción, diferencias como el Producto Nacional Neto, Producto Nacional Bruto, PBI, pues vamos a ver la renta, la producción, ¿no? Y finalmente hemos visto que la producción también se le llama demanda agregada. Cuando lo analizamos por el lado de los compradores, ¿no? En este caso, o los que están gastando. Y se divide así, ¿no? La demanda agregada igual al consumo, más la inversión, más gasto del gobierno, más X menos M. Ese es por el lado de la demanda o el gasto, la producción, que también es sinónimo de Producto Bruto Interno en nuestro caso particular. Es esta curva de acá, demanda agregada. Es una demanda de todos los bienes y servicios en la economía, pero ¿no? Y este es el nivel de precios que hay en la economía. Nivel de precios. O sea, el nivel de precios, ¿cómo sale? Es los precios promedios de toda la economía. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística e Informática lo determina. Toma un año base y calcula la variación de los precios a través del tiempo. Y entonces saca a través de la variación del índice de precio del consumidor, ¿no? Y la variación del índice de precio del consumidor es la tasa de inflación. Nosotros vamos a ver un poco de eso en la siguiente clase, pero este es el nivel de precios. Supongamos que este nivel de precios del año base es 1, ¿no? Y aquí está. Aquí está la demanda y aquí está el nivel de precios. Y si sube hasta acá los precios, sube 1.1, significa que los precios han subido 10%. Entonces la diferencia de niveles de precio son la tasa de inflación. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta es la demanda agregada. Y la oferta agregada es la misma producción, el mismo PBI, solo que es visto por la parte que los que determinan la producción. Hay varios enfoques de determinar la producción, por el lado del gasto y por el lado de la renta. Y entonces también la oferta agregada, básicamente, en términos de contabilidad social, es igual al consumo más el ahorro
más los impuestos, más importaciones. ¿Ya? Entonces, esa sería la oferta. Porque si hay una demanda de bienes y servicios, alguien tiene que ofertar, alguien tiene que producir. Y entonces, de acuerdo a las cuentas nacionales, la producción medida por el lado de la oferta es igual al consumo más el ahorro más, ¿cómo se llama? Los impuestos más las importaciones. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí la oferta agregada, que es la producción total del país, y esta es la demanda agregada. Como todo mercado, se junta la oferta con la demanda y determina el nivel de precios. ¿Ok? Estamos acá. Acá tenemos el nivel de precios, vamos a ponerle inicialmente 1, y acá el nivel de producción, que puede ser 1000, 1200 millones. ¿Ya? Entonces, acá hemos visto que la demanda agregada se desplazó. La pregunta es, ¿qué desplaza la demanda agregada? Eso va a ser parte de nuestro problema, de nuestro curso. Saber qué cosas desplaza la demanda agregada y qué cosas se mueven de un punto a otro punto la demanda agregada. En este caso, la demanda agregada se mueve por política fiscal y por política monetaria. ¿Qué cosa es política fiscal? Todo lo que tenga que ver con el gasto público, con los impuestos, con los subsidios, las transferencias, etcétera, etcétera. Prácticamente la que hace política fiscal es el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Entonces, esta demanda agregada se mueve por política fiscal, tanto hacia arriba como hacia abajo. Acá son políticas expansivas y hacia acá políticas contractivas. Pero también se mueve por políticas monetarias. Cuando el Banco Central de Reserva aumenta la oferta monetaria. Y hay varias formas como aumenta la oferta monetaria del Banco Central. Comprando dólares, comprando bonos, reduciendo las tasas de encaje, etcétera, etcétera. Entonces, si hay política monetaria expansiva, la demanda agregada también se mueve hacia la derecha, hacia afuera. Y políticas monetarias contractivas se mueven hacia abajo. Nosotros vamos a ver cuando veamos la demanda de dinero y oferta de dinero, vamos a ver política monetaria y vamos a ver esos instrumentos que utiliza el Banco Central para generar mayor cantidad de dinero en la economía, pero al mismo tiempo eso termina repercutiendo en el nivel de producción. Entonces, la demanda agregada se mueve, se desplaza por política fiscal y política monetaria. Pero como nuestra economía no es una economía cerrada, es una economía abierta, ya lo dijo el profesor Waldo Mendoza, de la Católica, que 40% de lo que queremos hacer en política económica no depende de nosotros, sino depende de cómo se comporta el escenario económico internacional. Entonces, también hay lo que se llama los shocks de demanda y los shocks de oferta, son golpes. Un shock de demanda puede ser positivo, puede ser contractivo. Por ejemplo, si hay una reducción de los precios que importamos, del trigo, del azúcar, de los insumos, la demanda agregada sube. En cambio, si hay incremento del petróleo, un incremento, como se llama, de los insumos, en el caso de la urea, la demanda agregada se baja. ¿Ya? Es shock, pero ya provocado por cuestiones exógenas. Y también a la oferta también le afecta. Hay shock de demanda y hay shock de ofertas, ¿no? Entonces eso también va a ser una preocupación, pero son temas que ya están al final, ¿ya? Y también los alumnos van a escoger ese tema, ¿ok? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo es la demanda agregada y la oferta agregada. Ahora, ¿la oferta agregada de qué depende? Depende de los factores productivos que tenga el país. Para que una oferta agregada se desplace así, no es en el corto plazo, sino en el largo plazo. Depende de que el país tenga más tierras, más mano de obra calificada, ¿no? Más maquinaria, equipo, mejores gerentes, mejores reformas del Estado, etcétera, etcétera. Pero esas cosas no se consiguen en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Muy bien, entonces la oferta y la demanda agregada es el gran mercado macroeconómico, ¿ok?
Aquí involucra también el mercado laboral. Muy bien. Entonces, la oferta agregada, miren ustedes, cantidad total de bienes y servicios que los productores de un país están dispuestos y en posibilidad de ofrecer y vender a un determinado periodo, dependiendo del nivel de precios. Lógicamente que si los precios caen, no hay atractivo para que los productores produzcan más. Y cuando los precios suben, sí, tienen atractivo. Pero hay que tener cuidado que los precios no pueden subir de manera desmesurada porque puede generar inflación y perjudica a todos. Entonces, depende la oferta agregada del nivel de precio, como estamos viendo acá, está en función directa a los precios, ¿no? Esta es la primera vez. Tanto la oferta como la demanda dependen de los precios. La demanda depende en forma inversa y la oferta en forma directa. Pero ¿de qué más depende? De la capacidad productiva de las empresas. Es decir, las empresas producen más si es que tienen capacidad instalada ociosa, es decir, si la pueden producir más, si sus máquinas, sus instalaciones permiten producir más, ¿no? Y cuando ya no lo permite, pues las empresas tienen que pensarlo bien y comenzar a expandir sus plantas, traer más equipos, contratar a más personas. Pero eso también es un tema de largo plazo. Y de costo de los factores de producción. Claro, el empresario para que produzca tiene que ver sus costos. Cuánto cuesta demandar mano de obra, contratar alquiler de instalaciones, materias primas, los alquileres de las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces la oferta depende del nivel de precios, de la capacidad productiva de las empresas y de los costos de factores. Dice, por el enfoque del ingreso. El enfoque del ingreso, la oferta agregada equivale entonces al ingreso en dinero percibido por los propietarios de los factores de producción o de los insumos que entran en la producción. Hay un enfoque de cómo se determina la producción por el lado de las rentas. En este caso dice el enfoque de ingreso o renta de las personas. Porque las personas reciben pues sus salarios, el Estado recibe sus impuestos, ¿no? Los empresarios reciben su retribución, reciben ¿ok? Todos reciben su renta, ¿no? Entonces, si suma la renta de todos los agentes económicos, también eso equivale a la producción, ¿ok? A diferencia de la demanda agregada, en el caso de la oferta, es útil separar el análisis de distintos horizontes, de corto y largo plazo. Generalmente la curva de oferta agregada es vertical en el largo plazo. O sea, esta curva generalmente se considera así, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque los factores están fijos, no cambian de la noche a la mañana. Entonces, en el largo plazo, puede ser 5, 6 años, 10 años, ya la curva de oferta agregada es otra línea recta, así. ¿Ya? Pero en el corto plazo, la curva de oferta agregada puede ser con su pendiente positiva, como esta. Entonces, es una típica curva de oferta agregada de corto plazo y una línea recta en la curva de oferta de largo plazo. ¿Ok? Entonces dice acá, la curva de oferta a largo plazo es vertical y la de corto plazo tiene pendiente positiva. Así, ¿no? Muy bien. Ahí está. Esa es la forma característica que se analiza. ¿Por qué la curva de oferta agregada es así a largo plazo? Porque supuestamente ya llegó al techo. Todos los factores se están utilizando a plenitud. ¿Ya? Y no es que el empresario va, si tiene más demanda, va a ir ¿cómo se llama?, a contratar más de la noche a la mañana. No es así. Eso obedece a una planificación de ampliación de la planta, incorporar proyectos, estudiar el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una típica curva de oferta de corto plazo, lo que la vemos acá, y esta es la curva de largo plazo. Esta se mueve hacia arriba, hacia abajo, cuando la condición lo permite, y este también se mueve hacia la derecha, cada cierto tiempo, cuando la economía va creciendo. Y esta se mueve también hacia la izquierda. ¿Ok? Por ejemplo, yo les puedo dar un dato, ¿no? Cuando estábamos en el gobierno de presidente Toledo, el año 2002, 2003, el Producto Bruto Interno del país llegaba escasamente a los 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. Y ahorita estamos bordeando los 230.000, los 220.000 millones de dólares. Entonces, mire cómo ha crecido la producción total en estos 20 años. Casi se ha cuadriplicado.
porque han aumentado el número de máquinas, las instalaciones, han aumentado, ¿cómo se llama?, las personas que están trabajando, hay más capacidad gerencial, ha habido una serie de inversiones en puertos, aeropuertos. Entonces, ese es el largo plazo. ¿Ok? Y así va a seguir la economía aumentando dentro ¿cómo se llama?, de 5 años, 10 años, y pasaremos los 300.000 millones de dólares, cosas por el estilo, ¿no? Si ustedes quieren comparar la economía peruana con la economía, por ejemplo, de Estados Unidos, la cosa es diametral, ¿no? Nosotros somos una gotita del océano. Estados Unidos produce, no sé, ahorita no tengo cuánto es, pero son billones de dólares su economía. La oferta a largo plazo. ¿Por qué es vertical? Esto creo que el alumno ya debe más o menos tener cierta idea, cierta duda, ¿no? Es decir, la oferta es el resumen de todos los bienes y servicios producidos en la economía. Por la teoría de crecimiento económico, la teoría de crecimiento económico estudia cómo crece la producción a través del tiempo, y eso es un curso ustedes van a llevar. Sabemos que esta cantidad está dada por condiciones reales y no nominales. O sea que la economía depende de la cantidad que tenga de recursos, no de los precios, no de manera nominal. Así, el nivel de precios no puede condicionar la oferta a largo plazo. Es decir, que si suben los precios, tenemos inflación hoy día de 10%, luego de 15%, luego de 30%, luego de 40%, luego de 50%, la producción puede subir nominalmente, pero en términos reales no sube. Y tenemos por acaso Venezuela, ¿no?, que tiene una inflación galopante. Le faltan números a la computadora para poner el valor de la producción y también los precios. Pero es una producción paupérrima que no alcanza a satisfacer las condiciones de las necesidades de los pobladores venezolanos, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, el nivel de precio no condiciona la oferta agregada a largo plazo, que quede claro eso. O bien, determinada la cantidad producida va a ser independientemente cualquiera que sea el nivel de precios. ¿Ok? Dice, la verticalidad de la oferta agregada en el largo plazo viene determinada por la existencia de factores productivos limitados. ¿Ve? Entonces acá ve que los precios suben o bajen, la oferta agregada ni se inmuta. O sea, la oferta agregada no depende de los precios, no está condicionada por los precios. Para que esta curva de oferta agregada se desplace hacia la derecha acá, por ejemplo, tiene que mejorar la tecnología, tiene que mejorar la mayor adquisición de maquinarias e instalaciones por parte de los empresarios, tiene que mejorar la cantidad de mano de obra. Y eso pues no sucede de la noche a la mañana, sino en el largo plazo. ¿Ok? Determinantes del desplazamiento de la curva de oferta agregada. Aquí lo vamos a ver igual que la demanda, ¿no? Dice, cambio en los costos de los factores productivos o insumos. ¿Sí? Si los precios de la mano de obra, del alquiler del capital, alquiler de la instalación, de la tecnología, si esos precios se están moviendo. En este caso, dice, cuando los precios de los insumos y recursos productivos necesarios para la producción se elevan, se incrementan los costos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los panaderos, ¿no?, que antes daban 6 panes por un sol, ahora dan solamente 3 panes en algunos casos. Lógicamente que ellos aumentan los precios, pero primero aumentan sus costos. Y tiende a reducirse la oferta agregada. ¿Por qué? Porque de repente el panadero eleva los precios, ya no produce los 5.000 panes que producía, porque la gente ya no le compra. Produce 4.000, 3.500, entonces de repente puede sobrevivir, pero bajan sus márgenes de producción y sus márgenes de ganancia. ¿Ok? Dice que estos costos pueden cambiar por las siguientes condiciones. Disponibilidad de los recursos domésticos. Es decir, si es que hay escasez de tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Países que no tienen estos factores productivos, estamos condenados a ser pobres. Y países que no incrementan las tierras, no estamos hablando de las tierras eriazas, de las tierras que, por ejemplo, la sierra hay muchas montañas, igual en la selva también bosques, sino tierras que sean aptas para el cultivo, tierras que se puedan explotar
¿no? Igual también no se trata de población nada más, sino población que esté plenamente educada, capacitada para el trabajo, ¿no? Que permita tener una productividad decente, ¿no? Por eso tiene que ver con educación, tiene que ver con adiestramiento, todas esas cosas, ¿no? Y el capital, que haya grupos empresariales que dispongan de capital. En nuestro país ya tenemos grupos, el grupo Romero, los grupos Rodríguez Pastor, que está ligado al Banco Interbank, los Rodríguez Banda, que están ligados al grupo Gloria, el grupo Brescia, el grupo Belmont, y así tenemos varios grupos económicos que realmente se puede decir que ya hay empresarios peruanos que son poderosos y que están en la lista de Forbes, que evalúa a los millonarios más importantes del mundo, ¿no? Y hay muchos peruanos, empresas que ya están comprando tierras y están comprando empresas en varios países, generalmente de América Latina, ¿no? El grupo, por ejemplo, de grupo de crédito, Romero, ha adquirido gran cantidad ¿cómo se llama?, de empresas en Bolivia. Y también los Rodríguez Banda, ¿no? Otro grupo importante que ha crecido en los últimos años están los Añaños. Y los Añaños es un grupo pues, que ha venido de abajo, ¿no? Ha venido del pueblo, ¿no? Y en sí, poco a poco, hay un estudio que habla sobre la clase media en el Perú. Hay cientos de miles, no miles, no, cientos de pequeños empresarios que han pasado a medianos empresarios que realmente sostienen gran parte de la producción del país. Muy bien. Entonces, el incremento de los recursos para la producción permite producir más y con ello reducir el precio. Los costos bajan, ¿no? Cuando hay más producción de arroz, más producción de papa, más producción de pescado, los precios bajan, ¿no? Entonces, la curva de oferta se desplaza cuando los precios se mueven. Y, por ejemplo, ahí podemos ver que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, ya sea porque se mueven los precios, ya sea porque el trabajo aumenta, el capital aumenta, la capacidad empresarial. Si a la izquierda se movería si es todo lo contrario, ¿no? Y si en caso contrario, una escasez de algunos o varios de los recursos aumenta los costos unitarios y desplaza la curva de la derecha, de la curva de oferta hacia la derecha. Lo que quiere decir lo siguiente, acá. Esta curva de oferta agregada se va a la derecha cuando aumentan los recursos y bajan los costos de producción. Y al revés es cuando hay escasez de recursos, hay menos mano de obra, entonces cae la oferta agregada, caen los niveles de producción. ¿Ok? Precios de los recursos importados, es decir, precios de los insumos, ¿no? Los recursos importados como la tecnología, de máquinas, equipos, se suman a la oferta agregada del país elevando la capacidad de producción. Por lo tanto, la reducción de los precios de tales recursos eleva la oferta. Es decir, cuando cada vez se puede comprar maquinaria y equipos y insumos más baratos. O también cuando baja el tipo de cambio. Cuando baja el tipo de cambio. Cambios y eso hace que la oferta agregada se desplace hacia la derecha. Caso contrario, a la izquierda. Cambios en el grado de poder del mercado. Esto tiene que ver mucho con cómo está estructurada la economía en el país en cuanto a la gestión empresarial. Si es una economía que proliferan muchas empresas monopólicas o oligopólicas y menos empresas de competencia perfecta, entonces los precios van a ser mayores que lo que deberían ser en competencia perfecta. Porque cuando una economía está fuertemente, digamos, con la presencia de monopolios o oligopolios, se considera una falla de mercado. Entonces ahí los recursos se van a asignar de una manera tal que favorece la ganancia de los empresarios y en desmedro de los empresarios competitivos. Bueno, en nuestro país tenemos también algunas cosas que realmente no tenemos la mayoría de empresas, digamos,
que sean, digamos, nacionales. Las que dominan el mercado son importadas. Los grupos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, vamos a decir, en telecomunicaciones, tenemos, por ejemplo, todas las empresas son foráneas, ¿no? Intel, el otro es América Móvil, Movistar. Igual también las empresas de energía eléctrica son grupos empresariales extranjeros, ¿no? Y hay algo otros grupos que son nacionales, el caso de la prensa, la radio y la televisión, ¿ya? Pero también hay gran cantidad de empresas pequeñas y medianas que conforman pues la famosa MIPE. Y en nuestro país lo que prolifera más son las MIPES antes que las medianas y grandes empresas. Se puede decir que la producción total es producida casi, digamos, la mayor número de empresas, vamos a decir un 70, 80 o 90% son empresas pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Y solamente un 10% habrá empresas grandes. ¿Ok? Entonces la mayor parte de unidades productivas en nuestro país son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y un pequeño porcentaje tenemos grandes empresas. Pero esas grandes empresas, hay muchas empresas monopólicas y oligopólicas. Cambios en la productividad. Cambios en la productividad significa que sea más eficiente el individuo, que realmente su trabajo sea más productivo, que depende eso con la educación, depende con el adiestramiento, depende de cómo se ha formado, ¿no? Cambios en el ambiente legal e institucional. Esto lo que está diciendo es que el Estado sea un Estado eficiente, un Estado que no sea burocrático, un Estado que realmente favorezca la inversión, en donde los trámites que tiene que hacer el sector privado sean de la manera más rápida posible, que contribuyan a mejorar la eficiencia de la economía. Muy bien. Entonces aquí tenemos un desplazamiento de la oferta agregada. Vamos a poner acá porque los recursos se incrementan, o mejora la tecnología, o hay mejores empresarios, o el mercado es mucho más competitivo. Eso hace que aumente la oferta agregada, mire, y los precios bajarían. O sea, si en nuestro país hubiera más recursos, más producción, mayor eficiencia del Estado, los empresarios fueran más competitivos, tendríamos un país donde los precios son más bajos. Por eso que a veces algunos se sorprenden. Se van a Estados Unidos y encuentran que muchos productos son más baratos que acá. Más baratos que acá. Se va a un supermercado con $100 y lleva comida por 15 días. Acá te vas con $100 al supermercado y traes comida solamente, son 400 soles casi, para 4 días, quizás 5 días. Pues todo está caro, ¿no? Las gaseosas, los atunes, las carnes, ¿no? Está caro, ¿no? Entonces, pues, porque hay más, acá, digamos, menos control en cuanto a los precios. Hay menos competencia. Equilibrio a corto plazo de la demanda y oferta agregada. Muy bien. Dice, el nivel de producción y el nivel de precios están determinados por la intersección de la oferta y demanda agregada, lógicamente, ¿no? La demanda agregada y la oferta agregada determinan los precios. Bajo ciertas condiciones, el empleo depende solamente del gasto total o demanda agregada. Dice, si no existiesen limitaciones en la producción, lo cual eso no es cierto, si hay limitaciones, porque la producción depende de los recursos y los recursos no aumentan día a día, no aumentan, ¿no? Por lo tanto, dice acá, si no existiera limitaciones en la producción, un incremento del gasto o de la demanda agregada aumentará la producción y el empleo, influyendo poco en los precios, ¿no? Es decir, aumenta la demanda, aumenta la producción, aumenta el empleo, hay más producción y la gente tiene más empleo y más ingresos y los precios bajarían, ¿no? Y viviríamos felices, pero eso no es así, ¿no? Hay limitaciones. La economía no puede crecer
más allá de ciertos niveles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos creciendo en los últimos años a un promedio de 3% y es poco. Deberíamos crecer a 6, a 7%. Dice, pero si la economía se encuentra en pleno empleo, un incremento de la demanda agregada se reflejará en un aumento de los precios o una inflación. Es decir, si la economía ya está trabajando al 100% de uso de sus factores productivos en el corto plazo, el aumento de la demanda lo único que va a provocar solamente son aumentos de precios. Y eso lo podemos ver acá en esta gráfica. Si esta demanda agregada sigue aumentando, mire ustedes cómo los precios se van sucediendo. Pero aquí en el corto plazo puede aumentar la producción, pero en el largo plazo ya no. ¿No? Tenemos una curva de demanda agregada que pase por acá. Muy bien. Luego aumenta la demanda agregada. Ya no aumenta la producción porque ya llegamos al pleno empleo. Sigue aumentando la demanda agregada. Ya no aumenta la producción. Eso es lo que vemos solamente, incremento de precios. A eso se refiere. ¿Ya? Porque esta curva no se mueve de la noche a la mañana. Y cuando ya se llega al techo, las empresas están trabajando al 100% de su capacidad productiva, entonces mayor demanda, mayor gasto, solo termina perjudicándonos, existiendo mayores precios en la economía o inflación. ¿Ok? Vamos ahí. Entonces tenemos acá niveles de producción, precios, cantidad de producción real, aquí nivel de precios, okay, aquí son nivel de precios, ¿eh? ¿Ok? Tenemos este caso, demanda agregada y oferta agregada a largo plazo. ¿Ok? Entonces miren ustedes acá, esta demanda agregada, provocada, por ejemplo, ¿por qué? Porque aumenta la inversión pública, el gasto del gobierno. El gobierno comienza a gastar construyendo puentes, caminos. Ya no aumenta la producción. Lo que va a hacer es subir los precios. Dirán ustedes, pero la producción que está aumentando el gobierno, lo que pasa es que en la economía hay algo, lo que se conoce como el efecto desplazamiento. El Estado va a gastar, va a demandar trabajadores, va a demandar recursos y les va a quitar al sector privado. Y el sector privado se va a quedar sin esos trabajadores y sin esos recursos y va a bajar su producción. Entonces, lo estás bancando, lo estás sacando al sector público al sector privado. Se llama el efecto de desplazamiento. ¿Ya? Y entonces, lo que pasa solamente está cambiando quién produce, ¿no? Entonces, esa mayor inversión del Estado generará mayor ingresos a la gente, pero es mayor ingreso si va a pagar los mayores precios de los productos. No es conveniente. Entonces aquí requiere que ya se comience a ver aumentar factores productivos, hacer políticas que tiendan a mejorar la productividad, que mejoren la educación para que los trabajadores sean más productivos, pero lógicamente que eso va a demorar. Una mejora en la educación para que los chicos salgan pues ya con algún oficio, con algunas habilidades, va a demorar entre 10 a 15 años. ¿Ok? Igual también los cambios en las instituciones. Los cambios, por ejemplo, nuestro poder judicial es completamente, digamos, paquidérmico. Cambiar eso no va a ser de la noche a la mañana. Bueno, la política macroeconómica. Es conjunto de medidas que hace el gobierno para influir sobre la marcha de la economía. Para influir, ¿ya? Lógicamente que esa política tiene ciertos objetivos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno con la política económica? Política económica fiscal, política económica monetaria, también política comercial.
¿Qué es lo que quiere en la producción el gobierno? Que la producción crezca. Por ejemplo, si crece de 3%, que crezca al 4, al 5%. Queremos un mayor incremento de la producción para que de esta manera, pues, eh, tener mejores condiciones de vida. El empleo, reducir el desempleo y aumentar el empleo, que la gente tenga más oportunidades de encontrar trabajo y trabajar y ganar dignamente un salario, ¿no? Entonces, reducir la tasa de desempleo, aumentar la producción y reducir el desempleo. La estabilidad de los precios, controlar la inflación, que los precios no se desboquen. Para eso hay una política que implementa el Banco Central de Reserva a través de una determinada enfoque que pone como meta que la inflación solamente debe estar como máximo 2%, la meta, con una proyección quizás límite de 3% y por otro lado de 1%, es decir, debe estar oscilando en un rango de entre 1 y 3%. Esa es la meta de inflación. Y el gobierno lo ha conseguido durante muchos años, solo que en este año 2021 y 2022 nos hemos salido de la senda, ¿no? Pero en los últimos 20 años hemos tenido la inflación más baja de Latinoamérica. Y también, ¿qué quiere el Estado? Que no tener déficit público. Es decir, que gaste lo suficientemente que le ha ingresado. Porque el déficit va a generar problemas. Va a generar que tenemos que endeudarnos para poder cubrir esos déficits, ¿no? Ese déficit puede ser el déficit interno, que no tenga déficit fiscal, pero un déficit con externo es déficit de balanza de pagos, y eso nos genera problemas. Genera problemas con el tipo de cambio, ¿no? Entonces este déficit público genera problemas ¿cómo se llama?, de endeudamiento, y el déficit exterior genera problemas de balanza de pagos, que se va a transmitir en variaciones del tipo de cambio. La idea es tener un tipo de cambio predecible, no un tipo de cambio que suba muy volátil, no, sino que eso genera una serie de situaciones negativas en la economía. Entonces, eso es lo que son los objetivos que busca el gobierno con la política. Ahora, que lo logre es otra cosa, ¿ya? Entonces, si un gobierno, ¿cómo se le mide su eficiencia? Si logra aumentar la producción, si logra aumentar el empleo o reducir el desempleo, si hay estabilidad de los precios, si controla la inflación, si no tiene déficit fiscal o tiene controlado, muy pequeño, si no tiene problemas del sector externo y si el tipo de cambio no es muy volátil, hay estabilidad, entonces se mide por eso el comportamiento de la política económica del país. ¿Qué instrumentos tiene para eso? ¿Qué políticas específicas? Política monetaria, ya les dije que el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, la política fiscal, que la hace el Ministerio de Finanzas, política comercial tiene que ver con el tipo de cambio y la gestión financiera internacional. Y política de oferta, tiene que ver acá más o menos qué hace con la infraestructura del Estado, qué hace con los ministerios y por cómo aumenta su eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces la política monetaria rápidamente, mire la práctica, el Banco Central, su responsabilidad, tiene como finalidad controlar la cantidad de dinero para que no genere inflación, ¿no? Y influye sobre qué variables. La tasa de interés. Básicamente, el BCR fija la tasa de interés de referencia y sobre esa tasa se fijan todas las tasas bancarias, interbancarias. De igual manera, entonces, controlando la cantidad de dinero, puede lograr controlar el nivel de precios o la tasa de inflación. Influye sobre la inversión, dando señales de confianza a los empresarios. Igual también el tipo de cambio, el BCR puede influir sobre el comportamiento del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque hace compras y ventas de moneda extranjera
con fines de regulación. Política fiscal a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Dice, la política fiscal se refiere a la utilización del gasto público, o sea, el gasto público y los impuestos, para ver cómo devolvemos a las familias, a los pobladores, los recursos que recaudamos. Sí, ya le dije la vez pasada que el gasto público son casi 40.000 millones de soles. Fue destinado a todos los ministerios, a todos los gobiernos regionales, a todas las municipalidades, y una parte que controla el Estado para hacer inversión, las inversiones públicas. Son miles y miles de millones de soles, de dólares, ¿no? Entonces tiene que ser una política pública eficiente, proyectos que sean rentables desde el punto de vista social, que vaya a mejorar las condiciones de vida de la población, que no utilicen estos proyectos para meter la mano. Eso es lo criticable, ¿no? También en el gasto público ven el tema de los subsidios, las subvenciones, los bonos, transferencias, las compras del Estado. Los impuestos son impuestos directos, indirectos. Está bajo el control del Congreso, pero a iniciativa del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo al mes elabora el presupuesto y ese presupuesto se lleva al Congreso, se debate y se aprueba. ¿Ok? Política comercial y financiera internacional. Desde las autoridades económicas se ocupan del sector exterior mediante la política comercial y la gestión financiera. Tiene que ver un poco con los tratados internacionales, las condiciones específicas entre un país y otro país sobre las relaciones comerciales, los convenios, los préstamos. La política comercial trata de desestimular las importaciones, es decir, el tipo de cambio debe propender a que la gente no se apegue mucho a importar, que consuma lo nuestro, ¿no? Un poco castigar allá las importaciones, a veces las importaciones que son realmente banales, no sirven, productos que vienen, yo veo a veces que dice, por ejemplo, en tiendas, dice, todo producto por un sol, y son ceras, ganchos de pelo, ganchos de ropa, agujas, unos plásticos medios tóxicos que podemos nosotros producir. Entonces, ¿para qué traer esos productos basura? ¿No? Entonces hay que tratar de, como el tipo de cambio, que eso no venga, ponerlo caro para que no entre al país. Pero no se puede a veces porque eso implica que vamos a luchar contra los intereses del poblador, que a veces importa cosas, así sean lo que sea, lo que quiere es vender, ganar, ¿no? Y más bien el tipo de cambio debe estimular al exportador, que ese exportador se vea favorecido, estimulado para que cada vez produzca más y tener balanzas comerciales positivas. La gestión financiera internacional tiene que ver con la regulación de los mercados, de divisas y los tipos de cambio. Las políticas de oferta. Incentivos para el trabajo y la producción. Ejemplo, política de desarrollo en la tecnología. Aquí está, por ejemplo, CONCITE. Debe cada vez tener algunas políticas y lineamientos que nos lleven a que la gente cada vez tenga más inventos y esos implementos lo implementen, productos que realmente que nosotros importamos, podemos hacerlo con mejor tecnología. Por ejemplo, miren, ¿no? Cuando sucedió el tema de la pandemia, teníamos el problema de que no teníamos las famosas camas UCI y no podíamos comprar porque en el mundo pues estaban recontra escasas y entonces comenzaron a producir, ¿no? Camas UCI tanto en la UNI, tanto como se llama en la Católica. Lo mismo fue también para las plantas ¿cómo se llama? De oxígeno. Muy bien, pasa la pandemia y se queda ahí. No se sigue protegiendo, no se sigue apoyando a esas empresas que pueden producir esos productos. Entonces, no valorizan al productor nacional,
no lo apoyan permanentemente, ¿no? Entonces, más fácil traer cosas importadas, porque a veces en las importaciones está el amarre, está ahí pues la coima, ¿no? Entonces no hay una política de promover, de incentivar el desarrollo de la tecnología, ¿no? Igual también eso se tiene que apoyar a los alumnos. Los alumnos, aquí en la universidad hay alumnos de ingeniería que ya elaboran patentes, elaboran de algunos productos. Por ejemplo, la vez pasada escuché en un simposio a un grupo de alumnos que habían elaborado un grillete, ¿no? Un grillete que le ponían a las mujeres, sobre todo que sufren de violencia, ¿no? De violencia por parte de sus esposos, familiares, ¿no? Entonces ese grillete electrónico tenía que estar conectado a la policía, tenía que estar conectado al poder judicial. Entonces esa mujer cuando es atacada o es violentada o es agredida verbalmente, ella puede activar eso. Y eso es una alarma que suena en esas comisarías y pueden venir a auxiliar, ¿no? Y está bonito, está el producto, pero de ahí que funcione, yo lo dudo, porque la policía, pues señores, ustedes se van a la policía y me están robando, están en mi casa, están asaltando. Te dicen, no hay para la gasolina, estamos descansando, no hay gente con quien desplazarnos. O sea, hay una inoperancia total, ¿no? Inoperancia total. Bueno, dice, política de desarrollo de la tecnología que mejore la eficiencia y la productividad del trabajo y la competitividad interna y externa. Como conclusiones, vamos a ver acá, conclusiones de tanto los economistas monetaristas, que son economistas neoclásicos, pero que enfatizan su rol de política en la parte monetaria, y los economistas activistas, los pro-keynesianos, ¿no? Los keynesianos modernos. ¿Qué señalan, por ejemplo? Milton Friedman, el monetarista más conspicuo, dice, la cantidad de dinero es el determinante fundamental del nivel de precios y de la actividad económica. Entonces, hay que cuidar la emisión monetaria en el país. El crecimiento excesivo del dinero es el responsable de la inflación. Entonces, si un gobierno gasta mucho, le pide prestado al sistema, porque no le puede pedir prestado al Banco Central, se va a endeudar emitiendo bonos, y entonces eso, en la economía hay gente que va a querer dinero, el Banco Central va a emitir por necesidades de mercado para comprar sus papeles del Estado, y entonces eso va a generar de alguna u otra manera inflación. Inflación. ¿No? Dice, el crecimiento excesivo del dinero es el responsable de la inflación. ¿Qué dice acá los activistas? No hay una relación estrecha entre el crecimiento del dinero y la inflación a corto plazo, y que el crecimiento monetario es solo uno de los factores de la demanda agregada. O sea, no acepta totalmente la propuesta, el planteamiento de los monetaristas, ¿no? Dice acá, y que el crecimiento monetario es solo uno de los factores de la demanda agregada. ¿No? Eso significa que el crecimiento, que el dinero que afecta a la inflación solamente es una, hay otros factores, lo cual es cierto, ¿no? Un sector público reducido a actividades propias nada más de seguridad, de actividades de legislación, de leyes. Acá, un papel activo del sector público en la economía, que esté el Estado, digamos, ahí promoviendo la inversión en todos los sectores. Partidario de disminuir los impuestos durante las recesiones. Ahí están los economistas de la oferta, ¿no? Y de recortar el gasto público en las expansiones. Es decir, favorecer a los empresarios en las recesiones, cobrándole menos impuestos, y cuando hay exceso de demanda, reducir el gasto público para que la gente gaste menos. Entonces, aquí veo que no hay una cosa equilibrada, ¿no? Porque favorecemos a los empresarios y acá castigamos fuertemente a los
al pueblo en general, ¿no? A las mayorías en general. Acá, partidario de aumentar el gasto público y las transferencias. Claro, pero aquí también hay que tener en cuenta que no puedo aumentar el gasto público y las transferencias, porque si no, mientras tengas recursos, sí, pero si no tienes, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Te tienta a endeudarte, te tienta a generar inflación, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos, de manera resumida, las políticas que concluyen estas dos corrientes de opinión. La nueva macroeconomía clásica y el activismo, dice, la nueva escuela clásica, economía de la oferta, afirma que las empresas y las economías domésticas son racionales y llevan a cabo cualquier ajuste para mejorar su bienestar. En consecuencia, no puede existir desempleo involuntario. Siguen con la cantaleta del desempleo involuntario, ¿no? Y que automáticamente los individuos aprenden sus errores y corrigen cualquier deficiencia en la economía. Siguen sosteniendo que la economía se regula automáticamente por variaciones de precios y salarios. Lo mismo que los monetaristas suelen ser conservadores, admiten pequeñas intervenciones del gobierno. Opina que es difícil que una política keynesiana tenga éxito por las reacciones racionales de las empresas y los consumidores. Lo más sensato es no intervenir. Él dice que a los consumidores y a los empresarios no se le puede sorprender, no se le puede engañar. Y cualquier intento de aumentar los precios y salarios, eso va a repercutir finalmente en la economía y va a terminar perjudicando a los trabajadores. Porque los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Aumentan sus costos y eso lo derivan nuevamente a aumento de los precios y genera así poco a poco una espiral, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es todo por esta parte. Si hubiera algunas preguntas, chicos, alguna pregunta, una aclare. En todo caso, esto es un resumen de las principales discusiones de las escuelas macroeconómicas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, pasamos a otro tema. Vamos avanzando porque si no nos da la noche. Profe, Sí, quería hacer una consulta, pero no sé si está marcada en el tema. Este, dime. quería consultar sobre los subsidios que el actual gobierno está aplicando a a algunos productos, ¿no? De primera necesidad. Creo que, bueno, un ejemplo, arroz, creo que es huevos, arroz, ¿no? Los que son más, Ya. ya Sí, está, mírame. Los subsidios en sí no son malos. El tema es que no puede ser eterno. Uno. Dos, que el Estado tenga el financiamiento adecuado. Porque en economía hay un dicho que es muy cierto. No hay merienda gratis, no hay lonchera gratis. Si a alguien le regala, alguien está pagando. ¿No es cierto? Alguien está pagando. Entonces, si a ti te dan un bono, te dan eso, pues eh, con mayores impuestos, alguien lo está pagando eso. Y los subsidios, en este caso los bonos, pueden ser un alivio de manera focalizada para las personas que están pues en las necesidades más urgentes, ¿no? La extrema pobreza. Pero no todo el tiempo vamos a estar dándoles, hay que implementar políticas que ellos mismos generen sus ingresos. Como decía Toledo, mi pueblo no quiere pescado,
pueblo quiere que le enseñen a pescar. Ya te voy graficando, ¿te das cuenta? O sea, y el Sí, gobierno tiene que hacer políticas, tiene que hacer algunas medidas que la gente tenga oportunidad de generar su propio ingreso, con artesanía, con pequeños servicios comunales, qué sé yo, ahí, ¿ya? Ahora, mientras el Estado tenga recursos, puede hacerlo, pero hay que entregarlo de manera focalizada a quien lo merezca, a quien lo dice y que sea temporal. El tema es cuando realmente estas transferencias llegan a quien no lo necesita, llegan a gente que por estar en el poder se aprovecha de eso. Y eso es cuestionable, ¿ya? Y segundo, pues que si este gobierno lo está haciendo también tiene otra intencionalidad, la intencionalidad política, que estas personas van a decir que es un gobierno bueno, un gobierno que está con ellos, porque está buscando su voto, está buscando su apoyo, ¿ya? Y un gobierno debe redistribuir ingresos a la población, sobre todo a menores ingresos, pero a cambio de nada, no a cambio de un voto, ¿no? Entonces, toda esa gente que realmente a veces este gobierno lleva pues a sus mítines, lleva, como se llama, a que lo apoye en sus reuniones que hace a veces los consejos de ministros de manera, digamos, descentralizada, está siendo pues retribuida, ¿no? Y entonces la pregunta es, yo voy a distribuir plata que otros generan, ¿no? Entonces, eh, debo hacerlo, pero de manera transparente. Y debo hacerlo, pues, quizás eh, temporalmente y con el tiempo debo ir cambiando esa situación para que el individuo no se acostumbre siempre a recibir esas dádivas. Porque si tú gastas poniéndole a la gente electricidad, poniéndole, ¿cómo se llama? En otros casos, vamos a decir, poniéndole eh, lo que se llama esta energía, hombre, de paneles solares, ¿no? Mejorando sus caminos, mejorando algunas tecnologías de producción agrícola, eh, acceso a Internet, poniéndole postas, poniéndole, como se llama, colegios accesibles. Tú estás disminuyendo la pobreza de esa gente. Estás disminuyendo esa pobreza de esa gente, porque esa gente ya no va a gastar en médicos, no se va a enfermar, ¿ya? Va a tener acceso a electricidad, va a tener acceso a internet y de repente son expertos artesanos, tejedores y van a comenzar a producir, ¿ves? Pero si tú no le das el acceso a eso, todo el tiempo quieres darle dádivas, estás distorsionando pues las cosas, ¿no? Y se lo haces solamente con criterio político nada más. Bueno, no sé si aclaré tu pregunta más o menos. sí, 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 profesor, porque, perdón, acá, cierro, porque pasó algo similar en Ecuador, nuestro vecino, y por subsidio de los combustibles, y bueno, a la larga pasó, se levantaron, todo eso, ¿no? Todo eso nomás. Gracias. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces ahora esta. ¿Se puede visualizar la diapositiva? Sí, profesor. Ah, no, pues esta de acá Profesor, esta ya decidimos salir. Espérate, espérate. Este es el fin de la presentación. Lo que pasa es que esto tenemos que sacarlo ya. Esto tenemos que sacarlo. Poner la nueva.
Ya, ahora sí, ¿eh? Producción agregada, dice, ¿ya? Vamos a ver ahora las diferentes formas o métodos de la producción. De acuerdo a lo establecido por la contabilidad social. Claro, de aquí lo vemos de manera resumida, ¿no? La macroeconomía, los modelos macroeconómicos, la contabilidad de los grandes agregados macroeconómicos se hace con un sistema estándar a nivel mundial, ¿no? Todos los países que están ligados al Fondo Monetario Internacional. Entonces ellos son los que elaboran, en este caso, las Naciones Unidas elaboran este esquema, ¿no? Y van corrigiéndolo, adecuándolo, y todos los países tienen que hacerlo con la metodología que se propone, ¿no? Entonces la contabilidad nacional se encarga de medir la actividad de la economía, medir pues la producción y sus componentes, ¿no? El consumo, la inversión, los gastos y sus componentes más específicos, ¿no? A lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un mes, un trimestre, semestre, un año, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes, entre el productor, entre el consumidor, entre el Estado, entre el vendedor peruano y el comprador extranjero, viceversa también, en el sector financiero, en los bancos, en la producción, en todos los servicios, en toda la educación, en todo se tiene que registrar, ¿no? Porque de esa manera entonces el sistema de contabilidad se basa en base a registros, ¿no? Por eso cuando se hace una producción informal, una producción de contrabando, una venta de contrabando o una cosa ilegal, no lo puedes registrar todo el PBI eso, ¿no? ¿No? Y entonces ahí hay una especie de lo que se llama la economía sumergida, la economía que está pues escondida, ¿no? Aunque los que evalúan el PBI ya imputan un valor determinado, ¿no? Entonces la contabilidad nacional define primero conceptos y después elabora indicadores. Conceptos que ya lo sabemos nosotros, el Producto Bruto Interno, ¿no? Indicador de la producción agregada, en la contabilidad nacional se llama PBI. El valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía en un periodo determinado. Como digo, se puede medir hasta en un día la producción, pero a veces es incómoda eso. En un mes también. Y en un año es el indicador más apropiado, a pesar de que, porque tú tienes que hacer un corte para medir, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre es la producción que se produjo entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero hay productos que están en camino, ¿no? Se quedan ahí. Entonces, el PBI es el consumo más inversión, más gasto del gobierno, más XN, que es el sector externo. Y el Producto Nacional Bruto, que ya le hemos dicho, es el PBI más las rentas que ganan nuestros compatriotas en el extranjero, menos las rentas que ganan los extranjeros en nuestro país. Acá está. PNB es igual al PBI, pero más esto de acá, ¿no? Entonces las rentas que los empresarios y los compatriotas que están en el resto del mundo ganan y una parte lo envían al país, son las famosas remesas. Mire, más o menos se calcula que el 10% de la población está en el mundo, ¿no? Estamos hablando más de 3 millones de peruanos, más de 3 millones 200 mil peruanos que están regados, esparcidos por el mundo. Están chambeando, están haciendo patria, algunos son empresarios exitosos, entonces, no todos, pero algunos envían sus remesas. Pero aquí también tenemos un montón de empresas extranjeras y un montón de trabajadores extranjeros. Entonces las empresas remiten sus ganancias, una parte, y los trabajadores remiten también a su familia una parte van afuera. Entonces posiblemente esto si fuera, hay estadísticas de esto. Hace unos años eran 2.500, 2.800 millones de dólares. De esto, 2.800 millones de dólares. Pero esto es mucho más, pues. Esto es mucho más. Duplica, triplica, ¿no? Entonces siempre esto de acá es negativo. Siempre es negativo. Supongamos que esto fuera 1.000 y esto sería menos 100. Entonces el Producto Nacional Bruto para nosotros sería 1.000 menos 100, 900. Pero nuestro PBI es 1.000. Por eso que para nosotros no nos interesa medirlo en forma de PNB, sino en forma de Producto Bruto Interno.
¿Ok? Listo. El Producto Nacional Neto es la producción, pero algo le descontamos, algo le quitamos, lo que se llama la depreciación. ¿Por qué? La maquinaria y el equipo se va desgastando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, un auto, si es para uso personal, se dice que se desgasta 10% anual. Y si es para uso comercial, para uso productivo, 20%. Igual también las máquinas, ¿no? Entonces, el Producto Nacional Neto es el PBI menos la depreciación, que en contabilidad se llama consumo de capital, ¿no? Dice, la depreciación es el desgaste del stock de capital de la economía, vehículos, edificios, plantas y equipos. Depreciación es igual consumo de capital fijo en contabilidad nacional, así lo es. Ustedes que han llevado de repente o están con el profesor Oces, ahí saben que eso se ve de esa manera, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto. Ahora aparece la renta personal disponible. Y es el nivel de renta que la gente dispone para gastar y ahorrar. Eso es lo que a mí me viene mi neto. A veces me dice, tú vas a ganar 5.000 soles. Ya, muy bien, pero cuando me ve el sobre, 3.800. Oh, ¿qué pasó? Impuestos. Y otra parte, descuento de la AFP. Bueno, los descuentos de la AFP son míos, porque finalmente son míos, pero van a la AFP, al final me lo van a dar. Pero los impuestos a la renta, sí no son tuyos. No son tuyos. Entonces, vamos a decirte que te dan todo lo que te dan, lo que puedes gastar ya. Renta personal disponible. Pero de todos los peruanos. Suman de todos los peruanos, ¿no? Las rentas. Es el PBI menos la depreciación, menos beneficios no distribuidos por parte de las empresas cuando a veces tienen que distribuir los beneficios de las ganancias anteriores, ¿no? Aquellos que son accionistas, ¿no? Aquellos que son accionistas. O las famosas utilidades que le llaman otros, ¿no? A veces lo distribuyen, a veces no lo distribuyen. Entonces, ese menos beneficio no distribuido, más transferencias. Entonces, bonos, subsidios que le den, no le dan a todos, pero estamos acá haciendo de manera consolidada. Menos impuestos. Entonces, así se determina la Profesor, renta. una pregunta. Sí, ¿Por qué es necesario restar la depreciación? porque si tú tienes una máquina, ¿ya? Y esa máquina vale 1.000 soles, vamos a decir, ¿no? En 10 años, tú tienes que descontarle 100 soles. ¿Por qué? Porque al cabo de 10 años la máquina ya no sirve para nada, solamente es un fierro, ¿no? Y entonces tú tienes que estar en capacidad de reponer esa máquina, porque si no, te lo has comido. Te lo has comido el fierro, te lo has comido. Eso es lo que hacen, por ejemplo, hacían muchos microbuseros, se compraban un micro nuevecito y ya chambeaban, pues, y ganaban, y compraban su terreno y construían su casa de 3 pisos. Pero al cabo de 10 años ese micro no servía para nada. No servía para nada el micro. Pero tampoco podían comprar un micro nuevo porque no tenían la plata. La plata lo tenía en forma de casa. La idea de la contabilidad social es que uno, cuando el bien se desgasta, debemos tener nosotros la contrapartida, ese fondo que hemos ido acumulando para reponer la máquina. Para reponer la máquina. ¿Ya? Entonces, por eso es que se va a descontar en la depreciación. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Porque si nosotros no exigiéramos depreciación, la economía, su inversión sería nula. Y no nula, sino sería negativa, porque al final el fierro ya no va, las casas ya no van a poder reponerse, entonces se derrumban y quedarían ahí. ¿Ya? Por eso que contablemente se descuenta. Ahora, quizás tu pregunta, si se descuenta eso, ¿a dónde va? Va a un fondo, pues. Se llama el fondo de depreciación. Y tú lo puedes poner en el banco, ¿no? De tal manera que al cabo de 10 años ya tiene la platita para comprar la maquinaria nueva, ¿no? Con los intereses que ha ganado, te puedes comprar una maquinaria más moderna. ¿Ok?
Muy bien. Medición del Producto Bruto Interno. Medición. Hay varias formas de medir el Producto Bruto. Ahí están los tres enfoques, métodos. El enfoque del producto. O sea, solamente vamos a ver la medición, todo lo que es producto. Producto de empresa A, de empresa B, de empresa C, de empresa D y así. Enfoque del gasto, el gasto del individuo 1, individuo 2, individuo 3. Y el enfoque de renta, lo que ganó el individuo 1, lo que ganó el individuo 2, lo que ganó el individuo 3, así todito, ¿no? Entonces, esos tres enfoques se diferencian de ruta, de metodología, pero miden lo mismo, miden el PBI. Por lo tanto, tiene que ser igual. Son tres caminos diferentes para medir el Producto Bruto Interno. ¿Ok? Nosotros lo hacemos acá de manera muy sucinta, de manera resumida, pero en contabilidad social ustedes lo van a ver con lujos y detalles, con ejemplos, todas esas cosas por el estilo, ¿no? Y precisamente, ¿no? Los libros que nosotros más usamos, el libro de Dolbus, el libro de, ¿cómo se llama?, de Mankin, y el libro, ¿cómo se llama?, de como este autor, siempre me olvido este autor, bueno, en el sílabo está, ¿no? Por ahí no me acuerdo el autor. El capítulo 2 tiene este tema y los temas anteriores que nosotros hemos revisado. Y por eso que ustedes tienen que estudiar cualquiera de estos libros, y si los estudian los tres sería mejor, porque sobre eso vamos a hacer una práctica calificada dentro de 15 días más o menos. Previamente hacemos una práctica dirigida. Blanchard es el libro, ahí está el libro de Blanchard. O sea, Blanchard 1, Mankin y Dolbus. Los tres libros que usamos. ¿Ya? El capítulo 2, vayan leyendo, vayan sacando sus resúmenes y hay unos pequeños ejercicios ahí que también me gustaría que usted los revise. ¿Ok? Son ejercicios sobre todo de tablitas. ¿Ok? Entonces estos son los tres métodos. Empezamos con el método del producto. Dice, el enfoque del producto consiste en acudir directamente a los productores y sumar los valores de sus productos. ¿Se imaginan ustedes preguntarle a cada uno de ellos? ¿No? Y registrar la información. Lógicamente que esto lo hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y no lo va a hacer, pues, como se llama, consultar a todos. Tiene una muestra. Una muestra que ya está un sistema que hay una información que electrónicamente se brinda y también el INEI hace un cruzamiento de información. Las empresas, por ejemplo, vamos a decir, Nicolini, los productos que produce y cuánto ha producido en un mes, en un trimestre, en un año, y así. Bacus, de igual manera, tiene que brindar la información. Están obligados por ley a brindar información. Y los técnicos van a verificar eso. ¿Ok? Igual también las empresas que producen insumos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que los productos hay que sumarlos y valorarlos, pero no todos los productos, por ejemplo, autos. Y no todos los autos se venden al mismo precio. Pero ya hay un sistema para poner un precio promedio. Un precio promedio. ¿Ok? Precio promedio ponderado. O sea, es una cuestión técnica que lo hacen, pues, en este caso, el INEI. ¿Qué cosa debemos evitar? Evitar la doble contabilización. Evitar la doble contabilización. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste esa doble contabilización.
Mire, por ejemplo, ¿no? El ejemplo clásico. La harina, un saco de harina que se utiliza para producir pan, bizcocho, galletas, que lo hace el panadero. Vamos a poner que eso cuesta 500 soles. 500 soles. Es el producto final de la harina. 500 soles. Pero ¿qué pasa? Para producir harina ha participado el granjero, o sea, el agricultor, que ha producido el trigo. No importa si sea nacional o extranjero. Muy bien. Entonces él ha producido eso por un valor, vamos a decir de cuánto. A ver, vamos a ver. Ya. Un valor de 300. ¿Ya? Entonces él vendió el trigo en 300 al molino. Al molino le vendió el trigo al 300. Y el molino hace todo el proceso de moler, la calidad, cernir, purificar. Y lo vende el saco a 4.50. 450. A los mayoristas. ¿No? Y esos mayoristas, a 400 lo venden ya. Ya, vamos a poner 400. Y esos mayoristas le venden a los panaderos a 4.50. 4.50. Y los panaderos finalmente producen el trigo y venden pan, y todo el saco del trigo sacan 500 soles de pan. 500 soles de pan. Entonces, ¿cómo se mide acá la contabilidad? Tengo acá el campesino que produjo 300. Luego el molino ha producido, ya con todo el proceso de molienda, 400. Pero en verdad, si él saca el costo del trigo que le compró al campesino, solamente está agregando 100. 100 está agregando. 100 está agregando. ¿No? Entonces, 300 que produjo el campesino, más 100 que le agrega el dueño del molino, el producto ya cuesta 400. Este molinero le da al mayorista. El mayorista lo vende 4.50. Entonces, ¿cuánto le está agregando? Al trigo, le está agregando 50. ¿No? Entonces le vende al panadero a 4.50. El panadero procesa el pan y saca con todo ese saco 500. ¿No? Entonces, pero le ha costado 4.50, te está agregando 50 más. Listo. Entonces nosotros sumamos el valor agregado, lo que agregó el campesino, 300. Lo que agregó el molino, 100. Lo que agregó el mayorista, 50. Y lo que agregó el panadero, 50. Sumamos todo, nos sale 500, que es el precio final. Se ha ido sacando en forma añadida, descontando el consumo intermedio. ¿Ya? Dice, eso tenemos que hacerlo así para evitar la doble, triple contabilización. Porque ¿cómo sería una cosa errónea? Considerar los 300 del molinero, considerar el día del campesino, considerar los 400 del molino, considerar los 4.50 del mayorista
y considerar los 500 del panadero. Tendría acá 100, 7, 8 y 9, 17. Tendría 1700. Y que en cada fase de la producción estoy considerando el consumo intermedio. Pues acá dice, este método evita la doble contabilización. Solamente se va a considerar el valor añadido. ¿No? Entonces, ¿ok? Vamos a ver acá que el valor añadido es igual al valor bruto de la producción menos el consumo intermedio. Entonces yo tengo acá 1700, le quito el consumo intermedio que es 1200, me queda 500. ¿Ya? Entonces es un procedimiento sencillo que ustedes lo van a ver en el curso de cómo se llama, de contabilidad social. ¿Ya? Entonces este método es el valor añadido o valor agregado. Es la suma del valor de los productos y servicios finales. O sea, el pan solamente se considera el producto final cuando es pan. ¿Ok? Y así, la galleta se considera cuando es producto galleta. La motocicleta se considera el producto cuando es motocicleta, no cuánto cuesta la llanta, cuánto cuesta, ¿cómo se llama?, la cadena, no a esas cosas. ¿Ya? Es la suma de los valores añadidos, dice. El valor añadido de cada fase de la producción se calcula restando los costos de materia prima y bienes intermedios que no han sido producidos en esta fase, o sea, de la fase anterior, que por lo tanto ya están incluidos en las cuentas de las empresas que lo produjeron. ¿Ya? Dice, producción corriente, cuando se excluyen las transacciones de la mercancía ya existente, como las casas antiguas o las viviendas ya existentes. Esta es otra cosa que quiero, ¿cómo se llama?, que ustedes tengan en cuenta. Pero lo primero es el valor añadido. Acá está. ¿Ya? Entonces, no sé si vamos a ver acá la siguiente diapositiva. Vale. Entonces, este valor añadido, valor agregado acá, ¿qué pasa que no lo puedo ver acá? Aquí, entonces este de acá, este de aquí, el valor añadido es igual al valor bruto, valor bruto de la producción menos el consumo intermedio, te da el valor añadido. ¿Ya? Te da el valor añadido. Entonces, este consumo intermedio se refiere a lo que acá indica es el valor añadido de cada fase se calcula restando los costos de materia prima y bienes intermedios que no han sido producidos en esta fase y que por lo tanto ya están incluidos en las cuentas de las empresas que lo produjeron. Cada empresa ya reportó. Entonces, por eso que a este se le saca el valor, a este valor bruto de la producción, que es 1700, se le saca el valor bruto, el consumo intermedio, que es 1200. Y queda solamente el valor añadido, que es lo que agrega cada uno. Entonces, aquí tenemos, voy a poner acá, otra vez acá, vamos a ver aquí. Este sería igual, lo que agregó el molinero, 300, molinero. ¿Ya? Más lo que agregó, es el campesino, perdón, el campesino, más el molinero, 100. ¿Por qué? El campesino vende el trigo a 300 y el molinero vende ya el trigo ya transformado en 400. Entonces está agregando solamente 100 más, es su valor agregado. Y el mayorista vende a 450, entonces está agregando solamente 50. Y el panadero compra 450, pero produce pan por 500. Entonces está agregando solamente a la producción de pan 50. Ahí está.
Ahí tenemos, sería la forma como se puede considerar. ¿Ok? Es la suma del valor de los productos y servicios finales. Y es la suma de los valores añadidos. Lo que añadió inicialmente el campesino, que produjo el trigo. Lo que añadió el molino. Lo que añadió por su trabajo, qué sé yo, de transportar, qué sé yo, el mayorista. Y esto es lo que añadió el panadero. Entonces, este valor agregado es 500. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda acá? Chicos. Claro, profesor. Ya. Y la producción corriente es la producción que se hace en este año. ¿Ya? Y lo que no se ha hecho en este año, pero que existe, se llama transferencia. Por ejemplo, vamos a decir, si yo considero la inversión de una casa, ahorita me compro mi terreno y comienzo a construir la casa, pero la casa tiene un presupuesto de 500.000, de 300.000 soles. De acá a diciembre, yo solamente gasto 200.000 en las bases, construir las paredes y el primer piso. ¿Cuánto es la inversión en este primer año? 200.000. Y 200.000 solamente va a considerar la producción como inversión. En la producción, como hay consumo más inversión, solamente se considera 200.000. ¿Por qué? Porque no se ha producido. No se ha producido. El siguiente año, en enero, comienzo la casa y lo termino en marzo. ¿No? El restante, 100.000 soles más. Entonces, ¿cuánto es la inversión producida en el año 2023? Solamente 100.000. Ya no lo considero los 200.000 que fue el año 2022, porque eso fue desde el periodo anterior. Y del periodo corriente ha sido solamente 100.000. ¿Ya? Otro ejemplo. Si yo compro una casa en 300.000 soles el año 2022, muy bien, para mí es una inversión desde el punto de vista personal, es una inversión, porque estoy gastando mis 300.000 soles y compro la casa. Pero la casa ha sido construida hace 3 años, el año 2020 o 19. Entonces, para la economía no hay inversión. No hay inversión porque no hay una casa nueva. No es una producción corriente, es una producción antigua. Es una producción antigua. Por lo tanto, es una mera transferencia nada más para la economía. Para ti, personalmente, puede ser una inversión, pero para la economía, no. Porque esa casa ya estaba construida, pertenecía a Juan Perico de los Palotes. Ahora te va a pertenecer a ti. Es una transferencia, va a ir al notario y vas a hacer la transferencia. Lo mismo sucede cuando compras un auto de segunda. Transferencia. ¿Ya? Entonces, la economía, cuando hablamos de producción corriente, es la producción del periodo. Cuando se excluye, dice, transacciones de las mercancías ya existentes, como las casas antiguas, las viviendas ya existentes. Entonces, cuando yo compro un cuadro de Picasso, para mí puede ser una inversión. Lo pago $20.000 el cuadro Picasso. Pero para la economía no es una inversión, porque ese cuadro ha sido fabricado, como se llama, hace 300 años. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces hay cosas así en la economía que uno tiene que diferenciar entre lo que es del periodo corriente y lo que es de periodos anteriores. ¿Ok? Y qué cosas, si es o no inversión. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a tomarle la lista, pues, ¿no? Porque
Ya estamos, vamos a ver acá, a ver. Vamos a darle guardar. Vamos a ver acá. Yo voy a llamar. Después vamos a buscar un mecanismo de cómo hacemos la lista más rápida, porque eso nos va a llevar mucho tiempo siempre, ¿no? Está Giorgio, Giorgio. 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 ¿Está dónde está? A ver, vamos a ver acá. Alarcón, rápidamente. Por chao, si no diga presente. Alarcón, Presente, profesor. Alegría, Presente, profesor. Barzola, Profesor. Belfort, Presente, profe. Me volví. Carranza, Presente, profesor. Castillo, Presente, profesor. Chafloque, Presente, profesor. Chucky Guamaní, Presente, profe. Cuaresma, Presente, profesor. Elio Rodríguez, Presente, profesor. Escalante, Presente, profesor. Espinosa, Espinosa la 1, Espinosa la 2, Espinosa la 3. Entonces, Espinosa, pongo acá, Espinosa. Espinosa Zavala. Luego tenemos a Farro Nieto. Presente, profesor. Luego a Fernández Galindo. Presente, profesor. Gutiérrez. Presente. Guamán. Presente, profesor. Guamán. Presente, profesor. Presente, Juan. Ya. Después viene ¿Huancoyucho? Sí. Presente, profesor. Guaranga. Presente, Guaranga. profesor. Presente, profesor. Malca. Presente, profesor, presente. Y el otro es Masgo. Masgo. Presente, profesor. Mesa. Presente, profesor. Sí, presente. Mesarina. Presente, profesor. Morante. Ochoa. Presente, profesor. Profesor, presente. Orihuela. Presente, profesor. Otárola. No ha venido. Presente, Otárola. profesor. Presente. Ya. Palacios Melendres. Presente, profesor. Paniora. Presente, profesor. Pedraza. Presente, profesor. Puente. Buenas tardes, profe. Presente. Reyes Medina. Presente, profesor. Buenas tardes. Río Durán. Ok, ya. Rodríguez Alvarado. Rodríguez Alvarado. Ya ve, ya comienzan a faltar ya, a pesar que es alumno. Mira, Rodríguez Alvarado. El hecho que sea desaprobado significa que ya me da patente de curso para faltar. Rodríguez Alvarado. Rojas Alcalá. Presente, profesor. Rosales. Rosales Morán. No ha venido. Rosales. Profesor, ¿Sí? buenas tardes. Yo quería decirle
el alumno Ronald me había comunicado antes de comenzar la clase que había poder conectarse porque tenía problemas con su... No, primero vamos terminando. electricidad. Disculpa, Belfort, terminamos la lista, después hacemos algunas cosas de secciones. Ah, ¿ya? ok. No te preocupes. Ya, Rosales Morán. Rosales Morán. Ruiz Quispe. Presente, profesor. Ya. Saavedra Reyes. Presente, profesor. Salazar Valdés. Presente, profesor. Salgado Melgarejo. Salgado, ahí te he visto, ¿no? ¿Estás Salgado, estás? ¿O ya se fue ya? Salgado. Salgado. Presente, profesor. Ya, Salgado está. Santillán. Presente. Castro. Ya, Solís Benzala. Solís Benzala no lo veo. Otro chico que falta. Solís Benzala. Solís Benzala. Soto. Presente, profesor. Tafur Castro. Presente, profesor. Valverde. Presente, profesor. Velázquez. Presente, profesor. Vilches. Presente, profesor. Y el otro es Westerlicher, chileno. Presente, profesor. Ya, entonces ha faltado, ahorita sí ya, Belfort, ahora sí, ha faltado Espinosa Zavala, Rodríguez Alvarado, Rosales Morán y Solís Menzala. Sí, dime, Belfort. Don Espinosa me había comentado que su asistencia era ¿Cómo se producto llama? de que no podía conectarse. Espinosa Zavala. Espinosa Ronald Zavala. Espinosa. Pero, no, a ver, no, aquí no. A ver, Espinosa Zavala. A ver. Ah, ya. Listo, ya, ¿no? Ya. Le damos por descontado a Espinosa. Ya, chicos, mira, Giorgio, Sí, profesor. a ver si craneamos alguna forma más rápida de tomar la lista, porque así mucho me demoro y imagínate, 10 minutos por cada clase, nos vamos a perder bastante tiempo, ¿ya? Ya. Coordino contigo, ¿ya? Ya, profesor. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, chicos, miren, ya el día miércoles que nos toca, vamos a ver cómo van, Giorgio, los trabajos. ¿Ya están inscritos los alumnos? En los grupos mandé para que se pongan pongan sus grupos, los que conformaban. Sí. Ya tenía más de la mitad de alumnos puestos Ya, en grupos. entonces, chicos, ahora que están acá, conéctense con Giorgio para que tengamos todos los grupos listos y poder, como se llama, pues, ya seguir avanzando, ¿ah? Porque ya el tiempo ya estamos en la segunda semana y así se va rapidito, ¿no? Faltaría un grupo. Ya, ya. Entonces, el día miércoles lo vemos, pues, ¿ya? Ya, profesor. Ok, chicos, está bien, nos vemos. Entonces, vamos a dejar de grabar. Ya está subido los videos, si hay algún problema, me pasan la voz.